mayo. Vamos a hacer esta última revisión de contenidos teóricos, sobre todo asociados a los planes a la gestión y los planes de intervención. El caso formativo ya está en plataforma disponible, también les actualicé las clases hasta la clase de hoy. El lunes 10 hacemos esa revisión y el análisis de ese caso formativo, y también se va a encontrar disponible el caso evaluado, ¿ya? El miércoles 12 vamos a hacer supervisiones grupales. El 17 de mayo y el 19 de mayo nos calza con este receso universitario. Entonces, de vuelta de eso, que era el lunes 24, yo había estipulado la prueba individual. Y el 26 de mayo... ya les había... La idea era tener el caso, la entrega del caso el 26 de mayo, porque el 26 de mayo ya siguen con la profesora, o sea, con el profe Gerardo, ¿ya? Continúan con la tercera parte del ramo, por eso no podemos atrasarnos mucho, al menos en las clases, porque luego ya se nos... se nos acaba, el Gerardo tiene sus clases ahí estipuladas, lo mismo que las dos secciones anteriores, ¿cierto? Esta que es la de educacional y la anterior que era de clínica adulto, entonces estamos bien como comprimidos. Yo les había tirado la entrega del caso para el 31 de mayo para darles más tiempo, pero claro, lo que vamos a hacer es correr también la prueba para que no les calce con la semana de vuelta, que la idea es que sea una marcha blanca. Pero tenemos que buscar un espacio porque ese 12, el 26 de mayo, el 12 de mayo y todos los lunes y miércoles que vengan posteriormente, ustedes van a estar en clase con el profesor Gerardo. Entonces tenemos que buscar un espacio para hacer esa prueba. La entrega del caso es más simple porque solamente fijamos un día en que ustedes me lo envíen a mi correo. Pero hay que fijar un espacio para que puedan hacer la prueba, que no les calce con otra, con otra asignatura, ¿cierto? Con otra clase. Entonces yo voy a revisar ahí el horario que tenemos. Calendario, autorización. Horario primer semestre, acá, horario primer semestre 2021. Entonces estamos en cuarto año. Ya. Bien, entonces podríamos dejar fijada la prueba, esta que está para el 24 de mayo, para la semana de fin de mayo, ¿cierto? El 31 de mayo, que luego calza con 1, 2, sí, con 2 de junio me parece acá. Entonces podríamos dejar la rendición de la prueba quizás para el 31, para el lunes 31 en la tarde, y la entrega del caso, a mí eso no me complica, puede quedar incluso para el viernes después de la prueba. Bien, ¿les parece esa distribución, chicos? Porque tampoco lo podemos atrasar tanto para que no se les, digamos, no les choque después para que no se les junte con lo que van a hacer con Gerardo también después. Y porque hay que ir subiendo notas al sistema, porque el sistema nos exige que cada cierto periodo tienen que irse poniendo las notas de las evaluaciones. Bien, chicos, como propuesta entonces, sería esto correrlo. Ay, no me deja acá. Ahí dejamos esa semana de marcha blanca liberada. ¿Cierto? Y luego el 31 de mayo, dígame, sí, en la tarde puede ser la prueba y el viernes la entrega del caso. Dígame. ¿Por qué la prueba no podría ser el 24?
Porque la semana del 24 de mayo es la semana de regreso después del receso. Recuerde que la universidad dio libre toda esta semana, que es la semana del 21 de mayo. Ah, verdad. Sí, Y yo no tengo estaba muy problema cerca. en hacer la prueba ahí, de hecho ahí la había puesto, pero los compañeros de otro curso, donde yo también tenía evaluaciones en esta semana del 24 de mayo, me dijeron que no se pueden tomar evaluaciones, ni pruebas, ni pedir trabajo porque es una semana de marcha blanca, que en el fondo es para que los alumnos aprovechen efectivamente de descansar la semana libre y no tengan que estar estudiando o haciendo trabajo. La primera semana donde vamos a retomar clases no se tomen evaluaciones. Por eso estoy tratando de correr una semana posterior a eso. ¿Ya? Ahora, si ustedes como curso me dicen, no, profe, nosotros preferimos tener la prueba volviendo porque después se nos va a juntar con un montón de otras cosas, eh, me lo hacen saber y yo no tengo problema. Pero si no, la propuesta va a ser esta, ¿ya? Porque una, para que no la aplacemos tanto, para que estén más o menos con los contenidos más frescos, ¿cierto? Que igual les va a facilitar que un poco han estado en las clases, ¿cierto? Luego les van a, obviamente, van a tener que repasarlas probablemente. Vamos a descansar esa semana y luego, o sea, van a descansar la semana del 17 al 19 de mayo. Luego retoman clases, pero no vamos a tener la evaluación, sino que la semana siguiente. La prueba el 31 de mayo, ustedes ya van a estar en clase con Gerardo, que es la sección que viene después de la mía. Entonces puede ser que tomemos la prueba y demos el espacio de la tarde del lunes, que ustedes no tienen clase, eh, o podría ser el jueves, que tampoco me aparece aquí clases en el horario de cuarto año, y la entrega del caso podría ser el viernes, ya que cae como viernes, a ver, lunes 31, primero, segundo, tercero, cuarto, que cae viernes 4 de junio para la entrega del caso, el segundo caso, que es el caso que va con nota. Voy a guardar eso porque quede como la propuesta para este cambio de actividades. ¿Les parece, chicos? Bueno, me da la impresión de que no están todos tampoco, así que ahí viene alguien más. Eh, Se los dejo como propuesta. Convérsenlo porque los vamos a juntar de nuevo el lunes a revisar hacer el análisis de caso, luego vamos a tener las supervisiones grupales. Entonces, denle una vuelta, convérsenlo, y después quizás a través de los delegados me hacen eh, llegar la aceptación. Ya si aceptan esto o si proponen algún otro cambio, o si quieren que se las mantengamos el 24, pensando que lo ideal es no hacer pruebas volviendo de esa semana de receso para que efectivamente puedan eh, descansar, entre comillas. Eh, pero véanlo, porque si efectivamente van a tratar de correrlo esa semana inicial, pero después se les va a juntar con un montón de otras cosas y trabajo y pruebas en otras asignaturas, mm, quizás sería hasta bueno dejarlo al inicio, pero ahí tendrían que en el fondo estar todos de acuerdo para que después nadie reclame, ¿ya? Tendría que ser un acuerdo, podrían votar, no sé cómo lo hacen ahí ustedes como generación, pero luego yo entiendo que si toman una opción por dejarlo o el 24 o el 31 o otra fecha que ustedes propongan, tiene que ser un acuerdo consensuado, que incluso si votan y los que no votaron por esa opción, se entenderá que va a ganar, que se acepta lo de la mayoría o cualquier sistema de decisión democrática, pero la respuesta que me den se entenderá que después no pueden haber reclamos, ¿ya? No sé, por eso se los planteo ahora para que tengan por lo menos la próxima semana para discutirlo y me hagan saber una decisión, ¿ya? eh, o incluso otra fecha que ustedes quieran plantear, pero ojo que no pueden seguir aplazando mucho la evaluación porque se les va a juntar después con lo de Gerardo y porque además el sistema nos pide a nosotros como profesores que vayamos poniendo notas, o sea, que no haya periodos que no tengamos ninguna evaluación, ¿cierto? Mucho tiempo sin ninguna evaluación y que después pongamos muchas evaluaciones juntas, ¿ya? Así que se los dejo. Si quieren les vuelvo a subir este nuevo cronograma con esta propuesta, eh, para que le den una vuelta de aquí a la otra semana y me hagan llegar la opción que toman. ¿Ya?
Eso, chicos, no sé si hay alguna duda, consulta respecto de eso. ¿No? Ya, eso, se los voy a subir y luego el próximo lunes o miércoles espero que me hagan llegar o que me manden un correo con los delegados y me hagan saber la decisión alternativa. ¿Ya? Chicos, vamos a empezar, ya son las 9:15. Yo voy a buscar algo, porque ya después no paramos casi en toda la mañana y ahí ya comenzamos con los contenidos que nos quedan. Ya espérenme un minuto. Voy a dejar el micrófono apagado. Ya, chicos, estoy acá con algunos temas domésticos que está mi perro molestando por ahí. Bien, estoy compartiendo, sí. Ya, vamos a retomar la clase. Ya, no voy a tener que sacarlo, parece, porque... Ya. Tengo que sacar a mi perro porque si no va a estar molestando.
Bien, chicos, vamos a repasar parte de la diapo que nos quedó del otro día y vamos a revisar la que tiene que ver con los planes de gestión, ¿ya? Voy a tratar de ir avanzando eh, rapidito, si es que nos quedara alguna parte después de la clase final en el segundo bloque de hoy. Eventualmente lo haríamos el lunes, lo terminaríamos de revisar, ya espero que no, pero puede que ahí uno igual se retrasa un poco, que a veces siempre ocurre, ¿cierto? Bien, entonces retomemos esta diapositiva que nos hablaba un poco, ¿cierto?, de cuáles son las normativas ministeriales que regulan este ámbito de intervención en los colegios, ¿ya? Que están regulados por ley, como yo les mencionaba, y que ahí lo que ocurre es que tanto la Política Nacional de Convivencia Escolar, que tiene en el fondo como los enfoques de trabajo, ¿cierto? La mirada define qué es la convivencia, qué es la sana convivencia, cuáles serían los enfoques de trabajo a través del cual yo debería gestionar la sana convivencia escolar, etcétera, etcétera. Y luego, ¿cierto?, aparece la ley sobre violencia escolar, que si bien el nombre es distinto, ¿cierto? Uno habla de convivencia, por un lado la política de convivencia escolar, y luego sale una ley de violencia escolar, ¿ya? A pesar que son como conceptos que funcionan como antítesis, ¿cierto? En el fondo están plasmando lo mismo, ¿cierto? Tratan como de complementarse para abarcar el mismo ámbito psicosocial en la escuela, ya que tiene que ver cómo prevenir la violencia, por un lado, atajar situaciones de violencia o intervenirlas cuando ya están ocurriendo, ¿cierto? Prevenirlas o intervenirlas cuando ya están ocurriendo. Y junto con eso, ¿cierto?, promover mejores espacios de convivencia escolar, ¿ya? Con todas las variables que están implicadas, ¿ya? Desde la regulación de la disciplina, ¿cierto?, que está contenida en los reglamentos internos en cuanto a lo que se define en función de la norma, ¿cierto? Desde estas cosas de eh, cómo ir vestido, anda una mosca, cómo ir vestido, eh, lo que se me va a permitir o no, ¿cierto? Mis derechos, mis deberes, los horarios, los espacios, todo el sistema de regulación que queda contenido en las escuelas, en los reglamentos internos, ¿cierto? Por otro lado, paralelo a eso, los procesos de instrucción, ¿cierto? El aprendizaje formal e institucionalizado que queda dentro del marco de la instrucción propiamente tal, que básicamente es esto de ir desarrollando determinadas asignaturas, ¿cierto? Y cada asignatura tiene objetivos de aprendizaje según lo dispuesto en las bases curriculares de Chile, ya todo lo que veíamos en las primeras clases, ¿ya? Y en el ámbito de la ley, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Se estipula que tiene que haber un encargado de convivencia escolar, tiene que articularse el consejo escolar o el comité para la buena convivencia en los colegios privados, y que a partir de esa conjunción de elementos, ¿cierto? Se tiene que emanar un plan de gestión, ¿ya? Que es básicamente un plan de intervención elaborado, sistematizado, con un diagnóstico previo, ¿cierto? Para empezar a trabajar estos elementos que pueden ir tanto en la línea de la prevención de la violencia, la contención de la violencia, o trabajar directamente la promoción de la convivencia escolar en función del clima escolar, el clima de aula, desarrollar talleres o competencias que vayan en la línea de las habilidades socioemocionales, las competencias ciudadanas, la sexualidad o el ámbito temático que se defina o que sea más pertinente trabajar en ese establecimiento. ¿Ya? Así que esas cosas las vamos a ir viendo ahora, pero nos quedan un par de elementos para revisión de esto que tiene que ver con la normativa, ¿cierto? Por un lado la política y ahora lo que estábamos viendo, la ley de violencia escolar, ¿ya? Entre esos elementos, chicos, tenemos que manejar el concepto de acoso escolar o bullying que define nuestro ministerio a partir de esta ley de violencia escolar, que es, tal como aparece acá, definido como toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, ¿cierto? Entre paréntesis, bullying,
¿ya? Si bien nuestro ministerio, a través de esta ley de violencia escolar y a través de esta definición, elabora su propia definición de lo que se va a entender como acoso escolar o bullying, vamos a darnos cuenta que efectivamente alude a estos tres elementos internacionalmente reconocidos, ¿cierto? Consensuados en función de lo que vamos a considerar bullying o acoso escolar o matonaje escolar, ¿cierto? Por un lado, que sea reiterado en el tiempo. Lo otro, que sea ejercida por otro estudiante, ¿cierto? No puede ser un adulto de la comunidad educativa, porque ya sabemos que cuando un adulto agrede a un menor de edad, ¿cierto? De manera sistemática, reiterada, ya sea violencia física, psicológica, etcétera, eso no se puede tipificar como bullying, sino que eso es maltrato infantil y es un delito, ¿ya? Y puede ser ejercido de manera individual o colectiva en contra de otro estudiante, ¿cierto? Personas que estén como en una paridad de roles, ¿ya? Y que esto, ¿cierto? Ya sea a través de manera física, a través del maltrato, humillación, el temor de la persona víctima, entre comillas, sea ejercida ya sea por medios tecnológicos o por cualquier otro medio, ¿cierto? Y aquí también vemos que incorpora esta connotación o esta posibilidad de ejercer matonaje escolar a través de medios tecnológicos. Ya esto que hemos hablado, que hoy día es tan presente a propósito de la virtualidad, ¿cierto? De acosar a alguien por una red social, hacer un grupo en Facebook, un WhatsApp, mandar correos electrónicos, ¿cierto? Con amenazas, denostaciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Fíjense que acá también en la definición que tenemos desde la ley de violencia escolar respecto a este matonaje, dice, partiendo, ¿cierto?, toda acción o omisión. Esto nos lleva a entender estas cosas que realizamos cuando empezamos a hablar en las clases de convivencia escolar, ¿cierto? De que hay formas de violencia que no tienen que ver necesariamente con la violencia física directa, ¿ya? Por ejemplo, se pueden gestar como formas de maltrato, dejar de hacer algo, ¿cierto? Cuando uno dice, bueno, toda acción u omisión, cuando uno omite algo es que dejas de hacer algo, ¿ya? Y en esa visibilización guarda relación con esto que veíamos de este fenómeno tan típico en algunas comunidades, ¿cierto? Cuando uno cursaba enseñanza básica media, que era hacer la ley del hielo, ¿ya? En el fondo se le expone al alumno, al compañero, a la privación de una red de situaciones sociales enmarcadas en ese espacio, ¿ya? Que es básicamente lo que se gesta cuando se hace la ley del hielo, ¿cierto? No es que se haga algo, se deja de hacer algo, ¿ya? Se deja de incluir al compañero en los trabajos grupales, en los juegos de recreo, no se le habla, ¿cierto? Se le quita el saludo, se le quita el diálogo, ¿cierto? La interacción cotidiana en un espacio social donde efectivamente nos sostenemos como personas y como grupo a través de la interacción, ¿ya? Por lo tanto, en esta definición efectivamente también se visualiza eso. Y otro elemento que es importante es que esto puede ser realizado fuera o dentro del establecimiento, que también es algo crítico para las comunidades educativas porque históricamente recordemos que los establecimientos educacionales han rehuido un poco de eso, ¿cierto? En esta misma lógica de que muchas veces se dice, bueno, esto no tiene que ver conmigo, ¿cierto? No tiene que ver con nosotros como escuela, el tema de la educación en valores, ¿cierto? Acá yo como profesor, yo como establecimiento, ¿cierto? Enseño asignaturas, matemática, lenguaje, etcétera. Pero lo que tiene que ver con el desarrollo valórico, socioemocional de los estudiantes, eso es resorte de la casa, ¿cierto? De los papás, ¿ya? Que sabemos que no es correcto. Tanto padres como las comunidades educativas tienen la misma responsabilidad, tanto en la progresión académica, en el apoyo a la trayectoria escolar, como en la formación personal, ¿ya? Eso es un entrampe que de repente se ha establecido desde las escuelas y también desde la casa. Y el siguiente entrampe tiene que ver con esto, ¿cierto? Que bueno, yo me haré cargo de lo que ocurra dentro de mi establecimiento, ¿cierto? Desde la puerta hacia adentro, ¿ya? Dentro de los límites de la
arquitectura del establecimiento, lo que ocurra o lo que hagan los alumnos una vez saliendo, eso no es mi problema, ¿ya? Esa mirada que también es tradicionalista, hoy día no está permitida, porque la definición en la ley, ¿ya? Te dice que no. Lo que ocurra y lo que afecte a un estudiante o lo que está haciendo un estudiante y que afecte a otro, tanto dentro como fuera del establecimiento, es responsabilidad del establecimiento. Por lo tanto, si yo sé que hay un grupo de alumnos que está gestando una pelea en la plaza que está 6 cuadras más allá, y yo como establecimiento tengo antecedentes de eso, ¿ya? Sea un docente, sea el inspector, sea el directivo, tengo que hacer algo respecto a eso, incluso aunque ocurra fuera de los límites de mi propio establecimiento, ¿ya? Por lo tanto, vamos a entender que la definición que tenemos hoy día desde nuestra legislación sobre el bullying escolar es bastante compleja, es bastante amplia, incorpora todos los elementos más significativos respecto a la responsabilidad en este tipo de hechos y por lo tanto la escuela ahí tiene que, entre comillas, hacerse cargo, ¿ya? Y es complejo porque, claro, como esto está en un cuerpo que es ley, ¿cierto?, en Chile, si las escuelas, entre comillas, no cumplen con esto o luego, ¿cierto?, no cumplen, a lo mejor nadie se entera, ni la superintendencia, ni el Mineduc, etcétera, etcétera, pero después si hay una situación X, ¿cierto?, una situación que se devela por redes sociales, alguien grabó o ocurre una situación mayor, ¿cierto?, agreden a un alumno de manera grave y eso llega a la justicia, a tribunales o a la televisión, etcétera, luego van a ir a ver justamente, bueno, tienen o no tienen todos estos elementos que hoy día son exigidos por ley. O si tenían antecedentes, ¿por qué no hicieron nada? Y ahí en el fondo, como esto es ley, cuando no se cumple la ley hay sanciones. Y para los establecimientos educacionales esas sanciones son estipuladas en formas de multa. Y algunos otros elementos administrativos que funcionan como sanción a nivel de los establecimientos en Chile, ¿ya? Por otro lado, hay que tener en cuenta que además, trabajando en el ámbito de convivencia escolar en las escuelas chilenas, tenemos que tener también conocimiento respecto a las otras normas jurídicas que prevalecen en nuestra legislación, no solamente lo que es propio de las leyes o políticas del Ministerio de Educación, sino, por ejemplo, los códigos procesales penales, ¿ya? Porque también hay que entender de que hay algunos actos que se pueden gestar dentro del establecimiento, ya sea por personas menores de edad o mayores de edad, ya sean alumnos o docentes, ¿cierto? Que esas acciones para nuestro Código Procesal Penal son acciones estipuladas como delito, ¿ya? Por lo tanto, si ocurre un delito en el marco del establecimiento escolar o que involucre a personas de mi comunidad educativa, yo tengo la responsabilidad de denunciarla, ¿ya? Yo como directivo, ¿ya? Si bien la responsabilidad máxima cae obviamente en la cabeza de quien dirige ese lugar, en este caso el director o la directora del establecimiento, no implica que cualquier persona puede efectivamente denunciar ante la sospecha de un delito en Chile. Ya a veces efectivamente por un tema operativo en las escuelas los que denuncian no son los directivos, ya porque están en otro, digamos, en otras labores, en labores más de gestión propiamente tal, y esto efectivamente lo gestionan las personas que trabajan en el ámbito de convivencia escolar, el asistente social, el psicólogo, etcétera, o alguna otra persona, a veces el orientador, etcétera, es el, entre comillas, encargado de denunciar, ya sea ante Fiscalía, ante Carabineros, ante Policía de Investigaciones, cuando hay una situación X de delito, ¿ya? Y esos delitos, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, hay muchos otros, pero situaciones que podían acontecer dentro de una escuela o colegio en Chile, irían un poco en esta línea, ¿cierto? Todas las lesiones físicas, todas las agresiones sexuales, las amenazas de muerte, el porte o las tenencias de armas, los robos y la venta y el tráfico de drogas, ¿ya? Obviamente hay más delitos, ¿cierto? Hay más situaciones que quedan tipificadas como delito, pero un poco visibilizar estas, porque efectivamente pueden darse en el espacio escolar, ¿ya? Y frente a estas situaciones,
Los establecimientos educacionales tienen un plazo de 24 horas una vez que están en conocimiento de alguno de estos delitos para denunciar, ¿ya? Ahí hay que tener esta salvedad, ¿cierto? Que estas situaciones, si son realizadas por personas mayores de 18 años, ¿cierto? Una vez cumplidos los 18 años hacia arriba, entiéndase que un alumno podría efectivamente en tercero o cuarto medio tener cumplido los 18 años o tener más años, ¿cierto? 19, 20 años a veces si se ha repetido, y también las personas adultas que trabajan o que son funcionarios del establecimiento, ¿ya? Por lo tanto, ellos ahí, cualquier persona dentro del establecimiento, sea alumno o sea funcionario, cumpliendo 18 años hacia arriba, va a ser procesado, ¿cierto? Las penas alusivas a estos delitos están estipuladas en el Código Procesal Penal, ¿ya? Si fueran, en este caso, alumnos, porque es muy difícil que una persona menor de edad esté trabajando en el colegio, ¿cierto? Por lo general van a ser alumnos cuyas edades fluctúen entre los 14 y los 18 años, ¿cierto? Hasta antes de cumplir los 18. No se van a regir por el Código Procesal Penal porque ustedes saben ahí que actúa la Ley Penal Adolescente, ya que en el fondo, frente a estas mismas tipificaciones legales, eventualmente las penas son distintas y, por ejemplo, si hubiese una situación grave, un delito grave, en vez de ir a la cárcel, ¿cierto? Hay otros centros que en el fondo son básicamente como cárceles igual, no tienen mucha lógica resarciva o reparativa, ¿cierto? Porque son todas estas líneas de centros dependientes del Sename que uno más o menos sabe ya lo que pasa en ese nivel, ¿cierto? O en esas instancias. Pero efectivamente están, digamos, se rigen no por el Código Procesal Penal, sino que una ley penal adolescente en Chile, ¿ya? Y todos los menores de 14 años en Chile, para nuestra jurisprudencia actual, son personas que están exentas de responsabilidad penal. Por lo tanto, incluso si cometieran uno de estos delitos, ¿ya? No tienen responsabilidad penal frente al sistema de justicia chileno, pero sí, obviamente, se entiende que esa denuncia va a ser a tribunales de familia, ¿ya? Porque se entiende que si un niño menor de 14 años, un niño de 13, de 12, de 10 años, comete algún tipo de delito o alguna conducta tipo delito, cierto, grave, lo más probable y la lectura que se hace es que ese niño ha llegado a ese tipo de conducta en función un poco de lo que está pasando en su seno familiar y comunitario, ¿ya? Eh, por lo tanto, ahí también pueden haber acciones que no son más bien privativas de libertad hacia el niño, sino que más bien actúan en la lógica de negligencia, ¿cierto? Son niños que en el fondo se entienden que han sido vulnerados desde temprana infancia, probablemente a partir de la negligencia producto de la familia, y eso es un poco lo que los ha llevado a temprana edad a cometer esas conductas, ¿cierto? Conductas que tipifican como delito, ¿ya? Sin embargo, ellos ahí a la ley no son responsables, sino que más bien se hace responsable a los padres y también si se comprueba que hay una negligencia grave, son sacados del seno familiar y son llevados, ¿cierto?, a muchas veces a un hogar familiar, ¿cierto? Se le puede, entre comillas, quitar los cuidados regulares a los padres o a la familia y disponer otro cuidador o, en el peor de los casos, nuevamente ir a parar a alguna una instancia tipo Sename, ¿ya? Profe, y cuando el hijo encuentra el delito, ¿hace hacia él o es hacia otra persona del colegio? Te escucho medio entrecortada, no te entendí la última parte. Tú me dices que cuando... espérame un segundo. Sí. Dígame. Cuando el niño comete algún delito o alguna persona del colegio o escuela, ¿tenemos que denunciar nosotros o tenemos que avisar a alguna otra parte como del colegio? Ya, ahora te entendí súper claro. Espérame un segundo. ¿Hijo se fue a la cocina? Sí, vale. Ya. Ay, que las demás clases se cancelaron. ¿Y por qué te cancelaron la clase? Por cosas de la profe. ¿Por cosa del profesor? Mm. ¿Y qué clase tenía? Bueno, me quedó artes y otra. Ya. Tome desayuno y siga haciendo la tarea porque si te vas a dormir después no... ¿Ya? Ya, disculpen chicos. Estoy acá con temas domésticos. Bien. La opción de la denuncia
la responsabilidad jurídica cae en la cabeza del director. ¿Ya? De hecho, en nuestra jurisdicción, todas las personas que ostentan cargos de cargo jerárquico, la primera cabeza en cualquier cargo jerárquico, por ejemplo, si estamos en un avión y hay un delito, por ejemplo, en un trayecto de un avión, de un viaje en avión, la persona ante la ley que es responsable de denunciar cuando se comete un delito es el capitán del avión. Si estamos en un barco, es el capitán del barco. Si estamos en un colegio, es el director o directora. Si estamos en una universidad, es el rector, ¿ya? Esa es la persona, entre comillas, que ante la ley, todas las personas que tienen el mayor cargo jerárquico son los responsables legales de denunciar cuando ocurre un delito, ¿ya? Pero en la práctica, por una cosa operativa, a veces se acuerda que otras personas realicen el ejercicio de hacer la denuncia, ¿ya? Y ahí es donde efectivamente en algunas escuelas los responsables de denunciar esas situaciones, porque sea entre comillas como protocolizado, es justamente el encargado de convivencia escolar o el orientador, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es la lógica? En el fondo, si ocurre un delito y usted como establecimiento no denuncia, ya sea que mande al secretario, al encargado de convivencia, al psicólogo o al profesor que fue testigo, si eso no se denuncia y después esa situación se devela, ¿cierto? Llega por otra vía, ¿cierto? A denunciarse, le van a ir a pedir le van a ir a pedir en el fondo la responsabilidad al director, ¿ya? En el fondo es, bueno, cuando usted está en evidencia o en antecedente de un delito, alguien tiene que denunciar. Si no lo hacen y después esto se devela, la responsabilidad va a caer en el cargo de mayor mando, ¿ya? En el fondo es, no importa que lo haga, pero alguien tiene que hacerlo. Y si no se hace y después eso se devela, ustedes quedan como cómplices y la cabeza de esa institución es el que tiene que responder. ¿Se entiende? Podría hacerlo cualquier persona. De hecho, por ejemplo, no sé, supongamos que ocurre algo que no está protocolizado, ¿cierto? Una situación como que una situación crítica que nadie lo esperaba, que de repente llega un alumno con un arma y empieza a disparar, ¿ya? Ahí, en realidad, aunque no tengamos protocolo, aunque yo diga, no voy a esperar que el director llame, o no voy a esperar que el inspector llame, no, o sea, si no es una situación crítica, una actitud casi intuitiva, si ocurre una situación de esa característica, ¿cierto? Es que todos empiezan a llamar a carabineros, ¿cierto? Si alguien, como un poco lo que pasa a veces en Estados Unidos, o una situación, no sé, que vaya un grupo de, no sé, una acción como tipo narcotraficante, ¿cierto? Que se meta en una escuela y existe un hecho así como fortuito, muy inesperado, pero que sea grave. Lo más probable es que alguien ahí se va a estar cuestionando, bueno, ¿quién es el que tiene que denunciar o quién llama, ¿cierto? Probablemente estén todos llamando por teléfono para que llegue Carabineros, para que llegue la PDI, etcétera, ¿ya? Pero en términos como más protocolares, como más organizativos, a veces se designa una persona, bueno, cuando, no sé, cuando un chico devela una situación de abuso sexual o maltrato desde parte de la casa, o cuando hay antecedentes que un alumno está haciendo venta de drogas, ¿cierto? O que un adulto de la comunidad educativa está maltratando a un menor, bueno, a veces hay protocolo y se designa una persona, ¿ya? Porque se entiende que el director es el responsable máximo, pero también que en la operativa de esa denuncia o de esa acción, el directivo no siempre está disponible, ¿ya? Porque obviamente el mismo rol implica que esté siempre atendiendo temas de gestión de la institución, ¿ya? Entonces, a veces, no sé, puede que no esté en el establecimiento, pero en el establecimiento siempre hay gente que es alusiva a la atención de los estudiantes que podría quedar como encargado de denunciar o de activar ciertos protocolos de denuncia según corresponda frente a estas situaciones, ¿ya? Lo complejo es que si eso no se hace y después, por ejemplo, una familia denuncia que pasó algo con su hijo y que alguien en la escuela lo estaba agrediendo y eso se devela por otra vía, le van a ir a pedir respuestas al director, ¿cierto? Y el director no te puede decir ahí, es que en realidad habíamos designado a la psicóloga para que denunciara frente a estos hechos y yo no sabía, ¿cierto? Yo no me enteré, a mí nadie me dijo. Bueno, lo siento, usted aquí es el responsable máximo, por lo tanto hoy día las responsabilidades civiles o penales que puedan corresponder van a caer sobre usted porque usted es la cabeza de este establecimiento, ¿ya? Por eso, obviamente, los cargos de
de gestión en cualquier institución son cargos complejos, ¿cierto? Porque uno podrá entender que, claro, que entre comillas sostenta cierto nivel de jerarquía, pero en función también de esa jerarquía tienes mayores responsabilidades, ¿ya? Que es la misma lógica de cuando se hace partícipe a los niños y adolescentes en ir tomando más voz, ¿cierto? Y en algunos casos incluso voto respecto a ciertas decisiones, ¿cierto? A la medida que el niño y el adolescente crece, tanto la familia como también la escuela le va dando más libertad, ¿cierto? Más derecho a voz y a voto incluso en algunas partes, que decidan ciertas cosas a la medida que ese niño progresivamente ha ido aumentando en madurez, ¿cierto? En edad y también en madurez psicológica. Pero en la medida que aumentan tus posibilidades de elegir, también se entiende que aumenta tus responsabilidades frente a tus actos, ¿ya? Y eso es lo que efectivamente hacemos a nivel de crianza y en la escuela cuando decimos, bueno, hoy día hay que dialogar y probablemente en el consejo escolar le vamos a dar voz a nuestros estudiantes para que quizás puedan comentar, decir lo que piensan, cuestionar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y quizás algunos de esos elementos sí los podemos considerar, ¿cierto? Se entenderá también que esa misma mayor madurez y mayor autonomía también los dota de mayor responsabilidad frente a sus actos, ¿ya? Entonces, es un poco la misma lógica. En los cargos que se ostenta cierto nivel jerárquico, evidentemente quedan con mayor responsabilidad frente a estas situaciones. Y de hecho, la jurisdicción, como yo les digo, es así. Todos los cargos en cualquier área. Por ejemplo, en las empresas, cuando se denuncia una situación en una empresa, ¿quién es el responsable máximo? El gerente, ¿cierto? El que ostenta el cargo como de gerente o director de la empresa es el responsable, ¿ya? Y tampoco puede decir, bueno, yo no me enteré o el encargado de recursos humanos era el responsable, pero él no denunció. Bueno, pero ¿quién es el responsable máximo? Usted, por cierto, director de la empresa. Entonces funciona así en los distintos planos o ámbitos sociales respecto a quién es el máximo responsable de denunciar una situación de delito, ¿ya? Y en términos concretos, cualquier ciudadano en Chile es, en el fondo, tiene el derecho de denunciar frente a una situación de delito. Y cuando estamos hablando de niños, incluso cualquier ciudadano podría denunciar la evidencia de un delito, incluso teniendo la sospecha que, por ejemplo, no sé, en la casa de al lado están maltratando a un niño, yo no tengo que hacerme cargo de tener evidencia o de dármelas de detective. Yo denuncio solo por la sospecha, sobre todo lo que es referido a niños, niñas y adolescentes, y son los tribunales los que tienen que encargarse un poco de indagar e investigar si efectivamente se está cometiendo un delito contra un menor de edad o no, ¿ya? Eso. ¿Profe? ¿Sí? Pero, por ejemplo, han habido casos, o sea, yo de fuente súper cercana, póngase usted, mi suegra, como le dijera, inspectora de un colegio X. Y la cosa es que ella siempre cuenta de que ella como inspectora siempre tiene las manos atadas porque incluso teniendo evidencia concreta de abuso sexual, de niño institucionalizado que han recibido golpizas dentro del mismo centro y que llegan al colegio moreteados, de los mismos administrativos ahí en el colegio de cargos más altos, como que no se pueden meter. Y aún teniendo las pruebas ahí mismo, como que tienen las manos atadas. Esos niños quedan prácticamente a la deriva, quedan sin denunciar esos casos. Sí, eso pasa y pasa en muchos colegios, por eso esto de alguna manera en algún momento tuvo que hacerse ley. Ya, un poco, mira, este mismo artículo que está citado acá tiene que ver con eso, porque en el fondo se trata de regular por muchas situaciones que en los colegios históricamente no se han denunciado, incluso hoy día teniendo estas normativas. Sabemos, ¿cierto?, que hay muchas comunidades donde se hace vista ciega, ¿cierto? Se hace vista gorda frente a muchas situaciones de maltrato grave, sobre todo cuando vienen niños, como el ejemplo que tú das, niños que vienen de hogares de menores, que sabemos que ahí, bueno, sabemos todo lo que pasa, ¿cierto? Hay hasta situaciones de prostitución de esos niños, desde los hogares de menores o situaciones en las familias, ¿cierto? Niños que uno tiene sospecha o incluso evidencia directa de que el niño viene maltratado, viene con lesiones físicas evidentes o que hay situación de abuso sexual, ¿cierto?
o incluso situaciones ocurridas dentro del establecimiento, muchas escuelas, colegios y liceos hacen este acto de no, ¿sabes qué? Mira, no, mejor, si nadie se entera, mejor, ¿cierto? Si mira, en realidad esto viene de la casa, no sacamos nada con meternos, no denunciamos porque además es un cacho, después nos van a llamar a tribunales a declarar, la familia va a venir acá a hacernos un escándalo, probablemente me voy a esperar a la salida de mi hora de trabajo, a lo mejor nos van a amenazar, nos van a agredir, así que no, mira, mejor no hagamos nada. ¿Ya? Y eso, tal como tú lo comentas, eso ha pasado históricamente y sigue pasando en muchos establecimientos. ¿Ya? Eso es real. Y es súper delicado porque sabemos que cronificar una situación de maltrato, ya sea maltrato tipo bullying en la escuela, maltrato en la casa, maltrato físico, psicológico, abuso sexual, ustedes saben ahí que todo lo traumático que puede ser en la conformación psicológica de un individuo, etapa que es muy crítica, ¿cierto? En la niñez y en la adolescencia, y además sabemos que las situaciones que se cronifican tienden a ser mucho más graves en la estructura de personalidad de un sujeto, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que es distinto cuando uno dice, bueno, este chico tiene una situación de abuso sexual, ¿cierto? No sé, a los 8 años sufrió un evento de abuso sexual por parte de un tío o de un vecino, etcétera. A decir, bueno, este chico vivió años, ¿cierto? Desde los 6 años hasta los 16 años que escapó y casi mató al tipo, estuvo en una situación crónica, ¿cierto? Cotidiana, constante, sistematizada de abuso sexual, ¿ya? Las dos situaciones son graves, pero en términos de las implicancias psicológicas del trauma asociado a eso, es mucho más complejo una situación cronificada que una situación alusiva a uno o algunos eventos, ¿ya? Y eso aplica para el maltrato físico, para el abuso sexual, para el maltrato psicológico, ¿cierto? Para el bullying, por eso el bullying habla de esta cosa de que es reiterada. No es lo mismo que de repente, producto de una situación X, te peleaste con el compañero y el compañero era más grande que ti y te terminó ahí agarrándote a combos y te pegó. No es lo mismo esa situación, que igual es grave, a que sea un bullying reiterado, ¿cierto? Una situación de maltrato reiterado que ya constituye bullying, ¿ya? No sé. Eh, eh, muchas veces, efectivamente, también sabemos que esta mirada reticente tiene que ver con que el sistema de justicia tampoco es la panacea al asunto. Efectivamente, hay muchas situaciones que incluso denunciándola, también sabemos y podemos tener toda esta mirada más crítica, probablemente de lo que se puede revisar desde una ámbito más de la psicología jurídica, psicología forense, también las cosas que se han ido avanzando en ese plano, ¿cierto? Cómo ha ido avanzando la legislación, los procesos judiciales, todo el plano de tribunales de familia, pero también sabemos que hay muchas cosas que como sociedad todavía no podemos resolver, ¿cierto? Veamos, por ejemplo, lo que pasa en temas de la violencia de género, el maltrato, la violencia intrafamiliar. Y muchas mujeres, aún denunciando a sus maltratadores, han terminado muertas, ¿cierto? Incluso con sanciones de alejamiento, ¿cierto? Con todas estas normas de que el agresor tiene que alejarse de la víctima, que no puede pasar cierta distancia física, etcétera, etcétera, incluso teniendo algunas acciones, ¿ciertos?, interpuestas para que la policía cada cierto tiempo las pueda ir a visitar, etcétera, etcétera. Sabemos que la justicia no lo es todo, ¿cierto? Por un lado tiene que actuar la justicia con las cosas buenas y malas, ¿cierto? Los pros y contras que puedan tener los procesos judiciales actuales, pero no puede estar presente de manera omnipresente, ¿cierto? O sea, son situaciones muy complejas que involucran una multiplicidad de variables que no todas se logran manejar. Esperemos un segundo.
Yo le hice este punto. Ya. Entonces son situaciones, chicos, que efectivamente son complejas, ¿ya? Ahora, lo ideal es que justamente en las escuelas realicemos un trabajo previo, sobre todo cuando se empiezan a armar esta lógica de las duplas psicosociales y todo el trabajo de concientización que ha habido en esta esfera, de que podamos también tener mayor conciencia de por qué es necesario denunciar. Quizás muchas veces lo que ocurre es que no vamos a estar denunciando todo, y eso también tiene que ver con un criterio de ajuste, ¿cierto? Porque sabemos que hay incluso establecimientos donde si yo me pongo así como un manual de cortapalo y me pongo a denunciar todas las cosas que eventualmente son alusivas a una situación delictual, tendría que estar todos los días haciendo denuncia. Ya eso evidentemente sería muy complejo, ¿ya? Pensemos en establecimientos que están ubicados en sectores poblacionales donde hay mucho microtráfico de drogas, por ejemplo, que hay situaciones de pandillaje, que ya hay alumnos que, producto de de todo su riesgo psicosocial, ya ha empezado, entre comillas, una carrera delictiva, ¿ya? O que hay mucha situación de violencia verbal y que a lo mejor todos los días aparecen amenazas de muerte. Entonces, ahí un poco hay que actuar también con cierto criterio, ¿cierto? Con cierto juicio y poder ir manejando en los equipos de gestión interna de los establecimientos, bueno, cuáles van a ser nuestros límites, ¿cierto? Cuáles situaciones efectivamente son meritorias de una denuncia inmediata porque son graves, pero en otras situaciones quizás vamos haciendo un tratamiento más interno, ¿cierto? En la medida que se pueda. Respecto a el uso de drogas dentro del establecimiento, ¿cierto? Hay muchos niños que son consumidores, por ejemplo, de marihuana, y ahí también el manejo que se hace de eso también, más que empezar a denunciar, y que en el fondo podríamos quedarnos con más de la mitad del establecimiento con denuncia, ¿cierto? Ver cómo se puede hacer un programa más bien desde la intervención propiamente tal, alusiva a ciertas situaciones, por ejemplo, en el tema del uso de algún tipo de droga, estupefacientes, etc. Ya, entonces, efectivamente, sobre todo en espacios que son muy complejos, todas estas acciones adquieren algunas facetas como bien complejas de maniobrar en la práctica, ¿ya? Y buena parte de lo que vamos a hacer o no hacer o cómo lo vamos a abordar tiene que ver con estos planos iniciales de cómo se gestiona, ¿cierto? De que desde los directivos hacia abajo tengan ciertos lineamientos y cómo el orientador o el equipo de orientación, el inspector general, los docentes o los equipos de convivencia también, ¿cierto? Más o menos estamos todos en una misma, por lo menos todos en un mismo discurso, ¿cierto? Teniendo cierta conciencia de algunos elementos, incluso revisando estos aspectos que aparecen acá, ¿cierto? En muchos colegios o personas que trabajan en los colegios incluso que desconocen no solamente cómo funciona la justicia en Chile y qué es lo que nos compete y que efectivamente todas las personas que trabajan, todos los funcionarios públicos que trabajan con niños y niñas, tienen además, ¿cierto? Además de la figura del director como cabeza, tienen efectivamente responsabilidad de la denuncia en Chile. Entonces, por ahí también concientizar sobre estos temas. Si no hacemos la denuncia frente a situaciones graves, sobre todo referido a maltrato a niños y niñas, y si esa situación después se devela, quedamos en calidad de cómplices si no denunciamos. Entonces, hay un montón de temas que de repente se desconocen también, que tienen que ver con la jurisdicción general en Chile, o incluso se desconocen estos mismos temas que son propios del nivel educativo. Por ejemplo, lo que dice hoy día la ley de violencia escolar en función de estas directrices. Bien, en esta misma lógica, lo que nos estipula la ley de violencia escolar es que tenemos que tener estos elementos que aparecen acá, ¿ya? Por un lado, el reglamento interno, que eso estaba antes de la ley de violencia escolar, porque el reglamento interno estaba regulado desde antes, ¿cierto?
tal como cualquier colegio tiene que tener, incluso para su fundación, un proyecto educativo institucional, que es el PI, tiene que también para su funcionamiento per se, ¿cierto? De manera histórica, ¿cierto? Tiene que contar con un reglamento interno, ¿ya? Pero hoy día lo que nos dice la ley de violencia escolar es que tenemos que tener además un reglamento de convivencia, ¿ya? Y ahí teníamos en el fondo dos alternativas. Tomar este reglamento interno que todas las escuelas ya lo tenían y actualizarlo e incorporarle estos elementos de la convivencia escolar, o mantener el reglamento interno, actualizarlo según corresponda y además hoy día tener paralelamente un reglamento de convivencia escolar, ¿ya? O sea, podríamos tener ambos separaditos en dos documentos o tener todo acá, incorporar todo en este reglamento interno que es como más histórico y más tradicional. Ya estaban, entre comillas, estas dos opciones. Dentro de este reglamento de convivencia escolar, que es alusivo a lo que plasma la ley de violencia escolar, hay que tener estos elementos que aparecen acá, ¿cierto? Este plan de gestión, que es lo que vamos a revisar a continuación, hay que estipular medidas disciplinares y pedagógicas ante ciertas conductas que de alguna manera van a ser consideradas como que transgreden el marco de relaciones de convivencia dentro del establecimiento, ¿ya? Que por lo general era algo que ya venía en los reglamentos internos, por eso podría incluso quedar contenido en este mismo reglamento interno que hay que actualizar. Y ahí básicamente es como en esta misma lógica jurídica, lo que se hace en esos reglamentos es tipificar conductas, ¿ya? Tipificarlas en la lógica de viene más adelante, pero tipificarlas en las lógicas de faltas leves, graves o gravísimas. Eso es casi nomenclatura, es como lenguaje de abogado. Por eso es que muchas escuelas han contratado gente experta o incluso abogados que les ayuden a regular o a actualizar los reglamentos internos o a armar los reglamentos de convivencia, porque hay que tipificar conductas que podían ser cometidas por los alumnos en el plano leve, grave o gravísima, y a esa tipificación de las conductas yo tengo que anteponer sanciones, ya que ahora no se van a llamar sanciones, sino que más bien vienen entendidas como medidas pedagógicas o disciplinares, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? Que ustedes saben que si un alumno comete una acción que a lo mejor transgreda al establecimiento o a otra persona, a un compañero o a un profesor, pero si esa acción o esa conducta no está tipificada en estos reglamentos, y que además no aparece asociada a una medida pedagógica o disciplinar, esa conducta no se puede sancionar, ¿ya? Por eso hay que ser súper acuicioso, hay que tener en el fondo como esta mirada o esta habilidad de abogado para, en el fondo, escribir estos reglamentos de las escuelas o liceos, ¿ya? En el fondo, en esta misma lógica jurídica, cuando algo no está escrito, queda, entre comillas, como en una especie de limbo, ¿cierto? Cuando uno habla como que hay un vacío legal, es porque efectivamente no está escrito. Y si no está escrito, no podemos hacer nada, ¿ya? Por eso hoy día este tema de actualizar los reglamentos internos o armar un nuevo reglamento de convivencia escolar se ha transformado, entre comillas, como una piedra en el zapato para muchas comunidades educativas porque no saben cómo hacerlo, ¿ya? No tienen experiencia en ese sentido y muchas, probablemente los establecimientos que cuentan con mayores recursos económicos, incluso han llegado a contratar abogados para que reconstruyan estos reglamentos internos, ¿ya? O armen este nuevo reglamento de convivencia escolar, ¿ya? Junto con eso vamos a tener que tener protocolos de actuación, que es lo que viene a continuación, y básicamente la ley de convivencia escolar te exige que todos los establecimientos tienen que tener un protocolo de actuación para las situaciones de acoso escolar o bullying, ¿ya? Y además hay que tener un plan de gestión, que son en el fondo las políticas de prevención, ¿ya? Este plan de gestión en el fondo es nuestro plan de intervención, que es lo que vamos a revisar yo creo que hoy día en el segundo bloque, ¿ya? Entonces, vámonos a los protocolos de actuación. Primero, ¿qué es lo que es un protocolo de actuación? ¿Qué lógica tiene un protocolo de actuación? Como que norma las decisiones y las gestiones que hay que hacer cuando ocurren cierto tipo de situaciones. Sí, correcto. ¿Se acuerdan de alguno?
porque no son solamente referidos a estos temas, te podemos tener otros protocolos en las empresas, en un hospital, en una universidad, en una escuela. Tenemos varios protocolos, de hecho, que en Chile están súper socializados. ¿Qué protocolo de actuación se les viene a la mente? Puede ser el de que cuando ocurre, no sé, alguna situación con una prueba o algo académico, que primero se habla con el profesor de plan, o sea, como coordinador. No sé si antes se habla con el profesor con el que ocurre o se habla con el coordinador o coordinadora. Y después, si no, con la directora de carrera y de ahí para arriba. Como que uno sabe muy claro eso. Sí, sí. Si bien eso no está como en un protocolo, porque vamos a hacer la distinción un poco, lo que está, como los manuales de procedimiento, que es lo que está un poco contenido, pensando, por ejemplo, en nuestra lógica universitaria, que es lo que tenemos como más fresco. Por ejemplo, en el reglamento del alumno regular hay una cierta, y también en el proyecto formativo de la carrera, ¿cierto? En el reglamento de prácticas profesionales, de exámenes, etcétera, etcétera, aparecen ciertos procedimientos, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa si un alumno copia en una prueba? ¿O qué pasa si, o cómo ocurre el proceso de práctica, ¿cierto? ¿Qué pasos tengo que seguir, etcétera, etcétera? Que son como manuales de procedimiento, ¿ya? Pero los protocolos son cosas un poco más específicas, ¿ya? Tal como lo decías tú al inicio, ¿cierto? Recién, un protocolo está hecho para abordar situaciones críticas, ¿ya? Situaciones muy específicas, y en el fondo definen qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, ¿ya? También es como un manual de procedimiento, pero un protocolo es mucho más específico y concreto. Un protocolo común que está súper socializado en Chile es el protocolo de actuación frente a situaciones de sismo o terremoto, ¿ya? Si ustedes recuerdan, en las salas de la universidad, ¿cierto? En la mayoría de las salas había un letrerito pegado en las puertas que te decía así como, ojo, si ocurre un temblor o un sismo, hay ciertos pasos que hay que seguir, ¿cierto? Salir de la sala, mantener la calma, ¿cierto? Un poco uno tiene como casi en Chile, ¿cierto? Con una cultura de sismo, tenemos muy intuitivo esta cosa, bueno, ya si se mueve un poquito, en realidad no pasa nada, pero ya si se mueve de cierto umbral hacia arriba, ¿cierto? Hay que salir, ¿ya? Eso casi lo tenemos como en la piel, un poco en las vísceras. Entonces, ¿cuál es el protocolo de actuación? Bueno, no salga corriendo, ¿cierto? No salga corriendo gritando, ¿cierto? Deje las cosas como están, párese, marche con un paso rápido pero seguro, ¿cierto? Sin correr, y proceda a evacuar una zona de seguridad, ¿ya? Ese es un protocolo de actuación. En el fondo te establece qué hacer y en cuántos pasos, ¿ya? Los protocolos justamente se definen a través de un documento explícito, ¿ya? No puedo tenerlo así como ideas tiradas al azar, sino que es un documento que se trabaja para abordar una situación particular y se organiza en un documento físico de manera clara y organizada, tal como aparece ahí en la definición, ¿ya? Este protocolo de actuación en el ámbito del bullying o acoso escolar forma parte de este reglamento interno además, ¿ya? Y forma parte de las políticas de promoción de la convivencia escolar, que en el fondo es, bueno, si estamos ante la denuncia o sospecha de que está ocurriendo una situación de bullying o de matonaje escolar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Este protocolo además tiene que ser, para que funcione, los protocolos tienen que ser socializados y conocidos por todos. No me sirve que esté guardado en la oficina del director, ¿ya? Los manuales de procedimiento, por ejemplo, qué hacer frente a una prueba, si queremos cambiar una prueba, o si un alumno copia, o cómo se procede para solicitar un centro de práctica, etcétera, son más bien manuales de procedimiento, ¿ya? Probablemente uno no tiene que conocerlos al dedillo, porque en el fondo cuando ocurre una situación, son situaciones como menos graves, ¿ya? No es que requiera que en el minuto 1 yo actúe, sino que ya, mira, en realidad sucedió una situación media extraña, o algo pasó con este alumno, o los alumnos quieren plantear algo al docente en una cátedra. No es que uno se lo sepa de memoria, pero uno puede, pero veamos qué dice el reglamento de alumno regular, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer en estas situaciones? Hay que ir a la dirección de escuela, o hay que hacer esto, lo otro, ¿cierto? Y lo mismo para un montón de procedimientos alusivos a la carrera, ¿ya? Si uno no se lo sabe, están los documentos ahí y uno puede revisarlos y un poco saber qué hacer. Pero a diferencia, esto que es un protocolo de actuación es cuando ocurre una situación que por lo general son situaciones crítica, ¿ya? Por eso yo les doy el ejemplo de los protocolos ante sismo. ¿Qué hacemos cuando hay un sismo? ¿Ya? Hay protocolos, por ejemplo, en las empresas
En general en Chile está como por obligación tener un protocolo, ¿cierto? Más o menos, y por eso se hace este tema de la operación DAISY en las instituciones, en las escuelas, en las universidades, en las empresas. Cada cierto tiempo se hacen ejercicios de operación DAISY justamente para que todos sepan qué hacer o cómo actuar frente a esa situación crítica, ¿ya? En algunos lugares hay protocolos frente a situaciones de inundación, ¿cierto? Zonas que quedan debajo de cerros, que probablemente en épocas de lluvia puede ocurrir una situación de inundación o de aluvión, etcétera, etcétera, ¿ya? En los espacios escolares, el que tenemos obligado por ley es tener un protocolo frente a situación de acoso escolar o bullying, ¿ya? También hay otros que luego en otras normativas han salido como perentorios a realizar, por ejemplo, un acoso, o sea, un protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato infantil, lo que hablábamos recién, ¿cierto? Si yo tengo sospecha de que un niño está siendo maltratado de manera grave desde la familia, tengo que tener un protocolo para que en el fondo nadie se lave las manos, ¿cierto? Que ocurren estas situaciones, en realidad no, mira, ¿para qué nos vamos a meter? Mejor no denunciemos. Bueno, no, ya lo tenemos protocolizado, y si hay un protocolo es porque esa situación se dialogó, se cuestionó en un momento, se plantearon ideas, se trabajó, se socializó con la comunidad, hubo un periodo de sensibilización, y hoy día llegamos a tener este protocolo, que en el fondo te dice, bueno, si hay sospecha de que un alumno está siendo agredido desde la casa, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué plazos? ¿Y quién van a ser los responsables? ¿Ya? Hoy día se está exigiendo, por ejemplo, a partir de otras normativas que salieron posteriormente a esta ley, que tengamos en los colegios, por ejemplo, un protocolo de actuación frente a un acto de suicidio, ya sea que un alumno intente suicidarse, por ejemplo, dentro del establecimiento o fuera del establecimiento, y que esa situación se sepa, o que un alumno efectivamente llega al suicidio, ¿ya? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? O si un alumno tiene un accidente grave, también no podemos estar ahí peloteando, así como, ¿quién llama a la ambulancia? ¿El profesor jefe o el inspector? ¿Cierto? Ahí hay un protocolo, en el fondo te dice, mira, si un alumno, no sé, tiene un ataque cardíaco, una situación de epilepsia, o se cayó del segundo piso, ¿cierto? Tiene que estar protocolizado, ahí no podemos ir en el fondo esta lógica, bueno, veamos el manual de procedimiento que dice el reglamento, no, ¿cierto? Hay que tener delimitado, ¿cierto? Se hace esto, en el minuto siguiente ante X situación, ¿ya? Esa es la diferencia, entre comillas, entre un protocolo de actuación y entre las otras formas de manuales de procedimiento, ¿ya? Entonces, al menos por ley como base, ¿cierto? A nivel básico, los colegios hoy día deberían tener todos un protocolo de actuación alusivo a esto, ¿cierto? Al acoso escolar o bullying, ¿ya? Y por lo general es un documento bastante completo, ¿ya? Estas láminas que yo tengo pegadas acá son sacadas efectivamente de un protocolo real de una comunidad educativa. Yo lo muestro porque ellos lo socializaron, está público en internet, y es un documento bastante completo. Es todo un manual de trabajo donde primero se describe todo lo que es el bullying o el acoso escolar, ¿cierto? Lo describe, lo ejemplifica, todas las formas que puede tener el acoso escolar o bullying, y después efectivamente aparece el protocolo, que en el fondo dice, bueno, paso 1, recepcione la denuncia. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cierto? Una cantidad de tiempo, una temporalización, y aquí unas observaciones en el fondo para ir orientando, ya para que cualquier persona que lo revise sepa más o menos qué pasa en cada etapa y qué se tiene que ir haciendo desde la escuela, ¿ya? Y luego aparece en este mismo protocolo, ¿cierto? Entre comillas, el protocolo propiamente tal, que en el fondo para esta situación es una ficha de denuncia, ¿ya? ¿Quién denuncia los datos? ¿Quién recibió inicialmente la denuncia? ¿Cómo se denunció? La situación particular, efectivamente, ¿cierto? Y ahí aparece en este mismo documento, que si quieren yo después se lo puedo subir para que les quede, porque efectivamente es un formato de protocolo asociado a situación de bullying bastante completo. De hecho, de los que yo he podido revisar, o que de los que revisé en un periodo que me dediqué a trabajar en eso, ¿cierto? A hacer revisión de estos elementos, fue uno de los más completos que encontré. Entonces siempre se los dejo como recurso si en algún momento alguien tiene que revisar un protocolo o desarrollar desde cero un documento. Funciona muy bien como un apoyo, ¿cierto? Como una estructura bastante completa de cómo se debe ir haciendo un protocolo, ¿ya? No solamente para este tema, el acoso escolar o el bullying, sino que para otros protocolos que podríamos
tener que desarrollar en una escuela o incluso en otros ámbitos, trabajando en una empresa, en un hospital, etc. Por lo tanto, es un poco la característica específica que tienen los protocolos. Por lo mismo, además, no es que yo tenga que hacer un protocolo de todas las situaciones, ¿ya? Probablemente muchas otras situaciones más bien quedan contenidas en los reglamentos, ¿cierto? En esta, bueno, si ocurre X situación que es alusiva a esta materia, estos son los pasos, o si es alusiva a esta otra materia, hace tal cosa, ¿cierto? Eso por lo general queda estipulado en los reglamentos propiamente tal, ¿cierto? En los deberes, en los derechos, etcétera, ¿ya? Y los protocolos tenemos que levantarlos efectivamente frente a situaciones críticas, como manejar qué hacer en caso de sismo, manejar qué hacer cuando viene un niño evidentemente maltratado, saber qué hacer específicamente en una denuncia de bullying, etcétera, 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 ¿ya? Por eso también es que lo que se recomienda es que tengamos los protocolos justos y necesarios para las situaciones críticas, porque tampoco podemos tener un protocolo para cada acto, ¿cierto? Yo no puedo tener un protocolo para saber qué hacer cuando un alumno ingresa atrasado, ¿cierto? Podemos tener ciertas nociones, ciertos consensos en el reglamento o consensuar, ¿cierto? Bueno, no se hace tal o cual cosa, o incluso podrá estar más sancionado o más consensuado que eso queda al arbitrio de cada profesor, ¿cierto? O podrá estar homologado a un cierto procedimiento, hasta los 15 minutos no sé, se le dejará entrar al alumno a la sala, o de tal periodo hasta otra parte no se le podrá dejar entrar, etcétera, etcétera. Ese tipo de situaciones que más bien no son situaciones tan graves, ¿cierto? No son situaciones críticas, podemos tener un terreno más, entre comillas, más flexible de actuación, ¿ya? Pero para estas otras situaciones, que son situaciones críticas, no podemos ser flexibles, ¿ya? No podemos tener un marco de actuación tan amplio, sino que tiene que, en lo ideal, estar protocolizado, porque son situaciones que van en esa línea, ¿ya? Y por lo mismo, como yo les menciono, se me apagó la estufa, como yo les menciono, tiene que ser súper bien pensado frente a qué situaciones vamos a establecer protocolos de actuación y no frente a todas las situaciones, ¿ya? Todas las otras situaciones van a quedar más bien contenidas en el reglamento interno, ¿ya? Que alude a esto, ¿cierto? El otro elemento que veíamos acá recién, esto, la tipificación de conducta y las medidas pedagógicas o disciplinarias, que en el fondo son como las sanciones, entre comillas, que es lo que históricamente estaba ya en estos reglamentos internos, es lo que ahora, entre comillas, hay que actualizar o releer a la luz de los nuevos lineamientos y de los cambios sociales también, ¿cierto? Esto otro que revisábamos recién son los protocolos de actuación, que son estipulados o levantados en materias o en situaciones muy críticas, ¿ya? Entonces, veamos ahora esto, ¿ya? Esas tipificaciones van en esta línea, ¿cierto? En el fondo establecen cuando un alumno o un miembro de la comunidad educativa transgrede, ¿cierto? En el marco de la conducta, transgrede o afecta alguna situación que es relativa a la lógica escolar, ¿cierto? Y ahí vamos a tener que tipificar actitudes o comportamientos como una falta leve, actitudes o comportamientos que van a estar tipificados como falta grave y actitudes de comportamiento que van a ser asociados a situaciones gravísimas. Y en función de esta misma tipificación se van a ir interponiendo o se van a ir describiendo ciertos procedimientos que van en la lógica de que tienen que ser hoy día justos, claros y transparentes, ¿cierto? Se van a ir anteponiendo, entre comillas, estas medidas disciplinarias, que en el fondo son como las sanciones, ¿ya? Y aquí es donde se ¿no? Que lo que es gravísima y después la escuela le impone una sanción, por ejemplo, lo suspende o le implica hacer un trabajo comunitario, ¿cierto? Con un curso menor o la sanción puede ser ir a ordenar, no sé, los libros en biblioteca, etcétera, algo que vaya como en la línea, que es lo que dice hoy día la ley, ¿cierto? La línea como formativa más que el castigo per se. La familia ahí puede poner las luces de alarma y decir, bueno, pero esto que hizo mi hijo, ¿cierto? No está estipulado en el reglamento. Así que usted no lo puede sancionar.
Y el colegio dice, no, pero es que lo que él hizo es algo muy inadecuado, ¿cierto? Pero no está en el reglamento, le dice la familia. Entonces, si usted le sigue manteniendo esa sanción, yo lo voy a ir a denunciar a la Secretaría Regional Ministerial. Y efectivamente han habido casos de ese estilo, y efectivamente luego ¿qué hacen? Es fiscalizar al colegio. Y efectivamente, si usted no lo tiene en su reglamento, no lo puede sancionar. ¿Ya? Es por eso es que esto se vuelve súper complejo, porque es casi adquirir estas habilidades como jurídicas, ¿ya? ¿Cuál es la salvedad? Y ahí uno, cuando ha trabajado en estas construcciones, ¿cierto? Uno sabe que hay mecanismos justamente jurídicos que en el fondo son como ciertos tips de oficio que permiten salvaguardar esas situaciones, y por lo general en todos los reglamentos, ustedes se van a dar cuenta que incluso acá en algunos reglamentos universitarios hay un artículo, ¿cierto? Hay un párrafo o un artículo que es alusivo a que cualquier otra situación, ¿cierto?, que no esté contenida o tipificada en este reglamento, que tenga que ver con la transgresión de las normas o límites, y que no esté tipificada anteriormente, ¿cierto? Porque si no tendríamos que tener unos manuales gigantes, ¿cierto? Una especie como de Biblias interminables para poder tipificar todas las posibles conductas que puede realizar una persona o un alumno en una comunidad. Ya no sé, como eso es imposible, no acabaríamos nunca. Siempre, en la mayoría de los reglamentos, se trabaja a través de un artículo que funciona en esta línea, así como, bueno, cualquier otra situación que no esté explícitamente tipificada en este reglamento y que sea meritoria de alguna falta ética o transgresión de los límites o transgresión a otro miembro de la comunidad educativa o a la infraestructura o a los intereses de esta comunidad, va a ser abordada a través de una comisión, ¿cierto?, compuesta por el director, un representante de los profesores, etcétera, etcétera, y esa situación se va a llevar a una comisión que la va a analizar, ¿ya?, para poder tener en alguna instancia algún tipo de tratamiento, porque efectivamente lo que no se puede hacer frente a ciertas situaciones es no hacer nada, ¿ya? Por ejemplo, no sé, supongamos que un alumno en un establecimiento entra al Facebook de una profesora, ¿ya?, y saca fotos de la profesora, no sé, supongamos que la profesora estaba en sus vacaciones con su familia, y ese alumno saca fotos y convierte esas fotos en un meme de la profesora. O la hackea, ¿cierto?, y pone la cara de la profesora en un cuerpo desnudo, y eso lo masifica por internet. El establecimiento se dio cuenta, la profesora se enteró, y resulta que en ninguna parte del reglamento decía qué hacer cuando un alumno hackeaba una foto de un profesor y lo subía a internet con cierta connotación denostativa o con una cierta connotación sexual. No aparecía justo esa situación X que se puede dar. Entonces ahí el alumno, si no está eso tipificado, entre comillas, no hay sanción, ¿ya? Queda como en esta lógica del vacío legal, ¿ya? Entonces ahí es donde todos los protocolos de actuación, todos los reglamentos internos tienen que tener artículos que sean alusivos a salvaguardar esta multiplicidad de situaciones que podrían ocurrir, pero yo no las puedo poner todas ahí, ¿cierto? No tendría que hacer un manual interminable de tipificación de conductas que efectivamente ocurren en los espacios escolares o en cualquier situación, ¿cierto? Incluso en las empresas. Entonces ahí la opción es poner estos párrafos en el fondo, bueno, cualquier otra situación, si ocurriese y que transgreda, ¿cierto?, va a ser llamada a una comisión que va a estar conformada por tales partes, ¿cierto?, y que van a abordar, analizar la situación y van a imponer una sanción en el caso que lo amerite, ¿cierto?, cuando hay una situación de falta ética, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que eso es un poco la alternativa o las acciones que un poco han ido tomando las distintas comunidades educativas, ¿ya? También tenemos que manejar, chicos, que la aplicación de estas sanciones, o lo que hoy día son llamadas medidas disciplinarias o pedagógicas, más bien hoy día van o apuntan, ¿cierto?, incentivan a las comunidades que sean en la línea más formativa o reparadora, ¿ya? En el fondo, más que suspender al alumno, esto, no sé, le pegaste a Juanito o le rompiste los útiles, suspendido para la casa 3 días,
que hoy día además no se puede hacer, ¿cierto? Porque en el fondo se le está privando al alumno del acto de aprendizaje, que es un derecho. En el fondo se está tornando o se intenta que estos reglamentos internos tornen a acciones reparativas, ¿ya? Si usted, Juanito, le rompió los útiles a su compañero, bueno, no lo vamos a suspender, pero mañana su familia, su papá tendrá que reponerle eso que usted le rompió al compañero, ¿ya? Rayó el baño o pateó el baño y rompió una puerta, bueno, no lo vamos a suspender, pero usted tendrá que de alguna manera o va y limpie, bueno, ahí tiene, no sé, un limpiador y una esponja, vaya a limpiar la pared que acaba de rayar, ¿ya? O rompió algo, bueno, va a tener que, entre comillas, buscar la manera de reparar aquello, ¿cierto? Y por lo tanto ahí, que también es algo súper institucionalizado, ¿cierto? De que la sanción sea netamente un castigo, ¿cierto? Ya te expulso de la sala o hay una reprimenda verbal, etcétera, etcétera. Hoy día la idea es que podamos avanzar, ¿cierto? Más allá de estas medidas punitivas tradicionales a medidas que puedan ser más formativas, ¿cierto? Bueno, si tú hiciste algo, si tuviste un comportamiento X, se entenderá que tu conducta tiene una consecuencia. Y ahí esa consecuencia o esa situación que ocurre después de tu conducta es una consecuencia natural y lógica. O sea, si tú golpeas a un compañero, tu conducta tiene una repercusión, ¿cierto? Y hoy día vas a tener que hacer algo para responder frente a esa conducta. Si le rayaste el cuaderno, bueno, vas a tener que reponer su cuaderno o vamos a buscar una alternativa en el fondo donde tengas la opción de reparar, entre comillas, ese daño, ¿ya? Y se está intentando en algunas comunidades de abandonar o avanzar desde estas antiguas castigos punitivos netamente a acciones más en la línea formativa, ¿ya? Que también es algo súper complicado porque también necesita que la comunidad esté sensibilizada, que se trabaje previamente a nivel del consejo escolar, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Qué tipo de sanciones efectivamente hoy día no se pueden aplicar? Ya lo que aparece acá, ¿cierto? Ninguna forma de castigo físico que por mucho tiempo estuvo naturalizado en muchos establecimientos escolares, ¿ya? Cualquier acción que implique el riesgo de la integridad del sujeto, ¿ya? En este caso del alumno o de la alumna, esto de privar el ingreso a clase, por eso cada vez es más complejo o es más dificultoso, por ejemplo, expulsar a un alumno de la escuela. El colegio tiene que mostrar un sinnúmero de evidencias, ¿cierto? En el fondo, bueno, lo expulso porque el comportamiento del alumno históricamente durante los 2 últimos años ha sido absolutamente transgresor, ¿ya? Y hoy día voy a tomar la opción de expulsarlo. Bueno, ahí viene nuevamente la Secretaría Ministerial o la Superintendencia y dice, bueno, ya, pero muéstrame la evidencia, muéstrame las anotaciones, muéstrame además qué hizo usted. No solamente tiene que decirme, bueno, el alumno se portaba mal y usted lo suspendió, lo anotó, lo castigó. Muéstrame qué hizo, ¿cierto? ¿Dónde está su plan de intervención de convivencia escolar para tratar a ese alumno? Si hubo que derivarlo a un centro clínico, muéstrame las gestiones que se hicieron, cómo usted tuvo reuniones sostenidas con los apoderados. No es que el apoderado nunca vino, bueno, pero muéstrame la evidencia, ¿cierto? Muéstrame que usted mandó citaciones, que quedó registrado en los libros, que quedó en la carpeta o en el libro de clase asociado a este alumno. Muéstrame qué intentaron hacer, porque hoy día la ley se los exige, ¿cierto? Desde la ley de convivencia, de la ley de violencia escolar y la política, si usted está teniendo este tipo de situaciones con un alumno que me dice que hace 2 años venía teniendo este mismo comportamiento, usted tuvo que hacer algo. No me basta con que diga que lo suspendió 3 veces y hoy día ya no aguanta más, o el alumno está en una situación grave y que lo va a expulsar, ¿ya? Y en esa misma lógica, muchas expulsiones hoy día han sido restituidas, ¿cierto? Nuevamente, la familia lo ha denunciado a las unidades ministeriales o ante tribunales y han tenido que echar para atrás una situación de expulsión, no porque el alumno efectivamente no haya cometido esa conducta, efectivamente el alumno tenía esa trayectoria de una conducta muy disruptiva, muy problemática, que transgredía incluso a otros miembros de la comunidad educativa, a otros compañeros, a los profesores, etcétera. Pero lo que ocurre es que el colegio no da cuenta de toda la evidencia y de todas las acciones que tuvo que hacer y no hizo. Ya un poco la misma lógica de lo que planteábamos recién. Si hay una situación de que es un delito y que el colegio tuvo que denunciar, a lo mejor en algunos colegios no se hace y queda ahí oculto, ¿cierto? Nadie se entera. Pero han habido situaciones donde después esa situación se ha develado, ha llegado a justicia, a tribunales, ha llegado a la televisión y ahí, bueno, ¿por qué no denunció? Queda en responsabilidad del director, ¿cierto? Y ahí no puede decir, bueno, no, es que no quería por ese motivo. Bueno, lo siento, la ley decía tal cosa,
una vez declarada la ley en Chile, se da por entendido de que todos los ciudadanos la manejan, ¿ya? Y usted tendrá que enfrentar hoy día las sanciones que la justicia interponga, porque está en calidad de cómplice, porque no denunció o porque tenía la responsabilidad legal y no lo hizo, ¿ya? Recuerden que además en los estados democráticos como el nuestro, la ley, una vez declarada una ley, todos los ciudadanos, se entiende que todos los ciudadanos conocemos esa ley, ¿ya? Por eso es que las leyes se decretan y se publican en el diario oficial, y además hoy día en Internet están todas pinchadas, ¿cierto? Están todas en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional. Ya yo no puedo ir a la calle y decir, no sé, pues me salté una norma de tránsito que estaba en la ley de tránsito y hoy día no me detenga porque yo no sabía, a mí nadie me mandó por correo electrónico la ley de tránsito. Bueno, que usted es ciudadana de Chile, mayor de edad, usted sea por hecho que usted maneja la ley, todas las leyes, ¿ya? Obviamente uno no sabe todas las leyes, ¿cierto? Probablemente ni siquiera los abogados manejan todas las leyes, ¿ya? Pero una vez publicada la ley, se da por entendido de que todos los ciudadanos en Chile manejamos esa ley y que por lo tanto cuando transgredimos esas leyes, quedamos al juicio de un tribunal de justicia o el que corresponda, ¿ya? Entonces aquí un poco pasa lo mismo, ¿ya? Hay muchas situaciones que pasan porque nunca se develan, ¿ya? Pero cuando han habido situaciones que luego llegan a instancias superiores, ahí viene todo hacia atrás, ¿cierto? En el fondo, bueno, dígame qué hizo usted. Perdón. Es que yo no sabía, ¿cierto? No, el encargado de convivencia es un recién egresado y nunca me dijo a mí como director que teníamos que tener tal protocolo o tal reglamento. Bueno, lo siento, ustedes tenían que haber sabido, ¿cierto? La ley fue publicada el año 2011 y más si es una ley alusiva a la gestión escolar, ustedes hoy día tienen que tener estos protocolos, actualizar los reglamentos, un plan de intervención, una contratación asociada al encargado, y si usted ya no lo hace, y como esta situación se develó, llegó a justicia, lo vamos a sancionar a usted como directivo y también multas al establecimiento, ¿cierto? A los sostenedores. Bien, chicos. Entonces, en este mismo plano, de acuerdo a la política de convivencia escolar y a la ley sobre violencia escolar, ¿qué debemos tener en un establecimiento escolar en este ámbito de gestión? ¿Cierto? ¿Qué podría ir a fiscalizar la Superintendencia de Educación cuando van, por ejemplo, cada cierto tiempo a las escuelas, cuando estábamos en época presencial, ¿cierto? Y todos se asustaban, andaban rapidito buscando los libros de clase, que todo estuviera en orden, etcétera. Bueno, dentro de ese marco de cosas que se pueden ir a fiscalizar, ¿cierto? En el plano de convivencia escolar son estos elementos que aparecen acá, ¿cierto? Asociado a lo que hemos estado revisando. Primero, un reglamento interno que contenga estas normas de convivencia, ya sea que actualicemos los reglamentos internos históricos o que mantengamos un reglamento interno, el tradicional, y además tengamos ahora otro reglamento asociado a convivencia, ya cualquiera de las dos opciones. Además, que cada colegio cuente con un encargado de convivencia escolar contratado para ese rol o esa función, ¿ya? Este plan de gestión de convivencia escolar, que es lo que vamos a pasar a ver ahora en el segundo bloque, que debería tener como elemento básico, y este protocolo de actuación frente a situaciones de violencia escolar tipo bullying, ¿ya? Estos chicos, como una vez que salió la ley, que son normativas bien realizadas más bien en el último periodo, ¿cierto? Como en el último periodo histórico donde empiezan a develarse estos temas y se empiezan a gestionar estos temas en los colegios, progresivamente se han ido implantando en las escuelas. Ustedes mismos han comentado cómo hay muchos colegios que no tienen muy socializados estos temas, o incluso hay escuelas que el día de hoy no tienen encargado de convivencia escolar. Es poco común porque hoy día casi todos lo tienen, pero podríamos incluso encontrar colegios que no estén cumpliendo con esta ley, ¿ya? Pero puede, y cada vez más la superintendencia, antes de estar en esta situación de pandemia, ya había empezado justamente a fiscalizar esta temática, ya además de las cosas típicas que históricamente han hecho, ¿cierto? El libro de clase, la asistencia, que el número de alumnos declarados en el libro de clase como asistentes sea efectivamente los que están en la sala, ¿cierto? Recordemos que como la educación en Chile se financia vía voucher, ¿cierto? Una subvención a la demanda. Recuerden que la subvención que llega del Estado se paga en función del promedio de asistencia a clase. Ya no sé, una práctica común que de repente hacían los colegios era que si había muchos alumnos que faltaban en un curso, ¿cierto?
a veces transgredían ese número, porque en el fondo bajaba la subvención, ¿cierto? En función de la menor asistencia te podía repercutir en términos económicos. Entonces, ese tipo de cosas que históricamente se ha fiscalizado, hoy día también lleva a que de una parte hasta esta fecha se empezó a fiscalizar también estos elementos, ¿ya? De hecho, empezaron a meterse en los reglamentos internos, por ejemplo, ver cómo efectivamente estaban actualizados en función de no tener sanciones o castigos que transgredieran a los alumnos, por ejemplo, castigo físico, esta cosa de suspender como la única forma de sanción, la suspensión, ¿cierto? Hizo esto, ya, suspendido para la casa. Esta otra cosa, suspendido para la casa. Porque hoy día hay que tratar de eliminar todas las sanciones que sean alusivas a privar al alumno de la asistencia a clase, porque se entiende, ¿cierto?, desde la lógica actual, que el asistir a clase es un derecho. Por lo tanto, yo no puedo privar al alumno de asistir a clase. Tengo que buscar otros mecanismos sancionadores frente a la transgresión de la norma, entre comillas, ¿ya? Bien, eso, chicos, bueno, esto que ya lo había comentado, ¿cierto? Entender que, claro, si hay cosas que no estén tipificadas en estos reglamentos internos, no se van a poder sancionar. Y es por eso que es súper necesario tener ahí un parrafito que aluda a esto, ¿cierto? Cualquier acción que esté en el marco de la transgresión a otro miembro de la comunidad educativa que no esté estipulada en este reglamento, va a implicar que se llame a una reunión o comisión, etcétera, ¿ya? Pues si no, no lo vamos a poder sancionar. Y hay cosas que efectivamente se pueden cometer, ¿cierto?, en una comunidad educativa, que son graves y a lo mejor no están tipificadas, pero necesariamente eso necesita tener una intervención, un tratamiento, una sanción, ¿ya? Entonces, tenemos que efectivamente trabajarlos desde esa óptica, ¿ya? Bien, vamos a revisar ahora, meternos de lleno a los planes de gestión en convivencia escolar, ¿cierto? Está este cuarto elemento que nos queda, que no lo hemos revisado, que es súper importante porque alude también a un plano propio de la intervención psicológica. ¿Qué hacemos los psicólogos por lo general en las distintas esferas de la disciplina, en estos distintos campos disciplinares? Bueno, intervenimos, ¿cierto? ¿Y cómo intervenimos? A través de un plan de intervención, ¿ya? Y esto se homologa, es lo mismo que se habla desde esta política asociado a este plan de gestión en convivencia escolar. Entonces vamos a revisar en este segundo bloque algunos elementos constitutivos para ir desarrollando estos planes de gestión o estos planes de intervención en el marco de la convivencia escolar en las escuelas o colegios en Chile. Ya, eso lo vamos a revisar ahora en el segundo bloque, chicos. Vamos a hacer un receso porque ya son 20 para las 11. Voy a bajar acá. Profesora, una consulta, es que es referente a la votación. Lo que pasa es que han salido como más propuestas de tentativas de fecha por diferentes cosas que tienen compañeros, clases o compañeros que trabajan. Ya. Entonces queríamos saber si puede ser tentativas otras opciones de fecha. Por ejemplo, le menciono lo que está acá, hay de propuestas 28-31, hay otra propuesta de, pero la tengo acá, 31-4 y 28-4. Ya. Y bueno, que de hecho las vamos a encuestar, entonces queremos saber si se le puede, o sea, si se puede hacer eso, o es solamente las que usted como que dio de alternativa. No, tal como yo les decía al principio. Yo les tengo esto, de nuevo estoy proyectando el Word, no sé si lo ven, ¿cierto? ¿Están viendo? Yo les proponía esto como alternativa, pensando un poco que después de esta semana que es de receso, no se podían hacer evaluaciones en esa semana siguiente, ¿cierto? Esta semana que es la de receso. Y yo les había propuesto, la prueba del 31 de mayo es en la tarde, porque en la mañana ya van a estar con clases con Gerardo, y según el calendario, según el horario de clases de psicología, en la tarde no tendrían, o parte de la tarde no tendrían clase.
El jueves me parece que tampoco tienen clase, para que tengamos un espacio formal para que rindan la prueba y que no se les cruce ni con las clases de Gerardo o con las clases de otro ramo. Y la fecha del envío del trabajo ahí en el fondo puede ser en cualquier periodo porque es cosa de que me envíen el trabajo nomás, ¿ya? Yo les propongo eso, pero si ustedes tienen, si acuerdan otras fechas, me las hacen saber, yo no tengo problema con eso, ¿ya? Por eso les decía, defínanlo, busquen algún mecanismo de votación que sea democrático, entendiendo que a lo mejor nunca van a estar el 100% de acuerdo, pero si votan, claro, si votan y todos están de acuerdo con la votación, se entiende que a lo mejor si no gana la opción que yo quería, tendré que asumir la votación, por cierto, lo que ganó la mayoría, ¿ya? Para que después no tengamos reclamos, ¿ya? Sí, es que hay una tentativa de más o menos tres fechas, más o menos. Súper. Entonces son las que se van a proponer y bueno, la gente va a votar, los compañeros van a votar. Súper. Y ahí se le informará oportunamente en un correo. Ya, ¿no? Genial. Eso era justamente lo que yo les proponía. Idealmente, si me lo hacen saber la próxima semana, que va a ser como el último periodo que, entre comillas, vamos a estar más en contacto. Y para también yo planificarlo, ¿ya? Para ver cuándo tengo que tener lista la prueba y todo eso. Entonces, vótenlo, tomen una decisión, lleguen a un acuerdo y las fechas que me entreguen la próxima semana, pueden tomarse toda la próxima semana si quieren, mandármelo el viernes, no sé, la decisión final que tomen, ¿ya? Y yo respeto eso para que dejemos fijada la fecha de la prueba y la fecha del envío del trabajo del caso evaluado que van a tener, ¿ya? Ya, perfecto. Súper. Perfecto, profesora. Muchas gracias. Dígame. Yo tenía una consulta porque, bueno, se entiende que si la prueba se hace en un horario fuera de la clase, no todos van a estar disponibles en el mismo horario por diferentes actividades. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene estimado usted que la prueba va a poder estar en la plataforma? Tal como les mencionaba, la primera clase, después del traspaso que hicieron de la sección de Luzmenia a la mía, se supone que la prueba va a ser en las mismas características que tuvieron con la profe Luzmenia, ¿ya? O si hay algunos ajustes, van a ser mínimos en ese sentido, porque probablemente yo podría tener más preguntas o menos preguntas, entonces en función de eso irá adecuando el tiempo, pero la prueba está hecha no para que ustedes durante la prueba tengan horas y horas para revisar la materia. La prueba en el fondo es tener el momento para ir respondiendo, ir avanzando y cerrarla, ¿ya? Y los alumnos que por ese motivo tengan alguna dificultad en la conexión, que lo informen con anterioridad, o si a alguien en ese momento se le cortó la luz en la casa, por ejemplo, esas situaciones obviamente se van a evaluar, pero eventualmente cuando uno tiene dificultades en la conexión, yo puedo dar 10 horas, pero en un momento si justo te calzó con que dentro de esas 10 horas estabas dando la prueba y se te cortó la luz, vas a tener la misma situación que si se da, por ejemplo, 1 hora o 90 minutos. ¿Ya? Entonces, por ahí yo entiendo un poco a partir de lo que me plantearon la primera clase conmigo, que estuvieron complicados con las características de la evaluación con Luzmenia, pero eventualmente la prueba sería más o menos en las mismas condiciones, ya pensando además que, de hecho, el periodo de tiempo en general en el curso para contestar la prueba, de hecho, fue significativamente menor al tiempo que dio Luzmenia, ya en el fondo, porque claro, la prueba es un poco lo mismo que hacíamos en clase. La prueba no está pensada para que tú tengas el tiempo ahí de ir revisando las preguntas. La prueba es como cuando uno da el examen de conducir por internet, que se da ahora, ¿cierto? Por computación. En el fondo uno tiene que leer la pregunta y ir contestando. La prueba está pensada en esa lógica, ¿ya? Y en esa lógica, los tiempos promedios que ustedes tuvieron de contestar efectivamente la prueba fueron súper bajos. O sea, de hecho, podríamos dar menos tiempo y estarían como en buenas condiciones de rendir la prueba. Ahora, yo no voy a dar menos tiempo, tampoco les voy a apretar más de lo que ya tuvieron con Luzmenia, ¿ya? Puedo flexibilizar por ahí algunas cosas, pero entiéndase que la evaluación está pensada así, es una prueba. Yo tengo que leer la pregunta e ir contestando, avanzo hasta la pregunta final y sería eso. Se cierra la prueba, ¿ya? Si alguien obviamente está con alguna complicación mayor de conexión, etcétera, o en el momento lo presenta, obviamente que nosotros damos las opciones de revisión, pedimos los informes de informática para ver qué pasó en el sistema,
etcétera, etcétera, y cuando han ocurrido situaciones y es válido dar una siguiente opción al alumno, eso obviamente se da, ¿ya? Pero en términos de evaluación, más o menos es la misma característica. Eso, que de hecho Dumenia le dio 90 minutos, de hecho lo que yo estoy dando también en las pruebas de otras asignaturas. Eso, chicos. No sé quién había preguntado. ¿Alguien iba a hablar recién? ¿No? Yo, profe, es que ya la prueba va a durar, por ejemplo, 1 hora, pero ¿cuánto rato puede estar subida como en la plataforma? Por ejemplo, ¿alguien la puede hacer a las 10 de la mañana? A eso me refiero. O sea, eso quiero saber. Probablemente se deje, o sea, cuando era en el espacio de la clase, se deja abierto todo el espacio de la clase. Por ejemplo, si la clase oficial es de 8:30 a 10 para la 1, se deja abierto en el espacio de la clase, ¿ya? Ahora, como eventualmente vamos a cambiar la fecha y a lo mejor no nos va a calzar necesariamente con el espacio de la clase, tenemos que buscar, vean ahí ustedes, por eso yo estaba viendo recién el horario de clase. Por ejemplo, yo sé que ustedes el día jueves no tienen clase, ¿ya? Por lo tanto, una fecha tentativa para hacer la prueba es un día jueves en la mañana, ¿ya? Y si lo hacemos un día jueves en la mañana, el periodo de acceso va a ser todo el jueves en la mañana, de 8:30 hasta las 1, si quieren, ¿ya? Incluso podría ser hasta la 1:30. Entonces, una vez que ingresen, van a tener probablemente este periodo de 90 minutos o de 1 hora para contestar la prueba en función de la cantidad de preguntas que yo les dé, ¿ya? Por lo general, si es la tarde, sea toda la jornada de la tarde. Si es la mañana, toda la jornada de mañana, dentro del horario académico oficial, para que ahí cada uno se acomode, ¿cierto? No necesariamente tendrán que entrar a las 8:30, alguien podrá hacerla entre las 11 y las 12, o entre las 10 y las 11, ¿ya? Esa es la lógica. Ya, chicos, demos unos minutos de receso para luego revisar el tema de los planes de intervención.